El tema que vamos a desarrollar son los dispositivos que vamos a utilizar para hacer la terapia ECMO. Como primero les tengo que decir que sí tengo un conflicto de intereses. Soy perfusionista de la clínica y tengo a mi cargo la parte educativa del programa ECMO, y a Livanova le hago un apoyo educativo. O sea, Livanova, que es la empresa que comercializa los equipos para la terapia ECMO, me contrata a mí para estos apoyos educativos. Entonces, considero que ustedes deben saber que es un conflicto de intereses. Pero igual les quiero contar que soy una usuaria de estos productos. En la clínica no es decisión mía. Tienen estos productos, los conozco, los sé usar y todo mi conocimiento está a su disposición para el día de mañana que tengan algo con esto. Seguimos. Los objetivos de esta charla es proporcionarles a todos la gente nueva, la gente que viene detrás de nosotros, unas bases académicas para el conocimiento de la terapia ECMO, estimular nuevos aprendizajes para los jóvenes y para los viejos. Aquí donde me ven es un estímulo grandísimo y todos los días aprendo. Con cada paciente de ECMO aprendo mucho y si uno aprende se mantiene vivo, estoy totalmente segura, y uno desarrolla habilidades que son las que necesitamos para que nuestros pacientes salgan adelante. Y les voy a presentar una de las plataformas utilizadas en este momento con lo que contamos, porque gracias a Dios a Colombia pues han llegado prácticamente todas las tecnologías para poder hacer la terapia de una manera científica y segura para nuestros pacientes. Siguiente. Vamos a recordar, ya los doctores que antecedieron esta charla fueron dando la definición del ECMO. Entonces, para ponernos en el tema, vamos a recordar que ECMO es una sigla de oxigenación por membrana extracorpórea. O sea, voy a hacer la oxigenación y la perfusión de manera extracorpórea. Es una terapia que se hace por fuera del cuerpo, al lado de la cama del paciente, porque siempre estos productos y todos estos elementos estuvieron en salas de cirugía. Ya vimos la historia del ECMO, cómo se desarrolló y cómo se le dio el paso para las unidades de cuidado intensivo, cambiando ciertos elementos y productos con el único objetivo es de apoyar un órgano lesionado, un órgano que tiene un problema. Ese problema puede ser definitivo o momentáneo, puede ser, y es lo que nos da el objetivo de poner un paciente en ECMO. Y vemos cómo esa recuperación va a depender puede ser un puente a recuperación, puede ser un paciente que tiene una miocarditis viral. Generalmente son pacientes adolescentes. Ellos se pueden recuperar con un apoyo de la función cardíaca durante algunos días. Puede ser un puente a decisión. Ese puente a decisión puede ser una miocarditis chagásica, donde el paciente, su fracción de eyección baja a 15, baja a 10, se le coloca el ECMO y no se logra una recuperación. Entonces nos da un apoyo, el paciente sigue vivo, lógicamente, y nos da una opción de decirle al paciente o se va a trasplante, y hoy día es o asistencia ventricular o una asistencia a largo plazo como el HeartMate que se están colocando, o un puente a trasplante, como ya les dije, específicamente el corazón, y también se está utilizando como un puente a trasplante a nivel pulmonar, como yo sé que ya en esta institución lo han estado manejando. ¿Cómo vamos a hacer? Sigamos. Siguiente. ¿Cómo desarrollamos entonces esta terapia? ¿Con qué vamos a hacerlo? ¿Cuáles son las máquinas que yo necesito? Para eso los dispositivos han sido divididos en los descartables, o sea, el producto que va a tener contacto con la sangre del paciente. Y por otro lado, la plataforma. Yo no le quise poner Trolley porque Trolley es la marca registrada y no es el único. Yo les quiero, no tengo ningún inconveniente en decirles.
Trolli es la marca registrada de Livanova y de Sorin, pero hay otros dispositivos que igual forman parte del arsenal que tenemos en nuestras manos para desarrollar una terapia ECMO. Entonces vamos a hablar de la plataforma, el impulso, la mezcla de gases. ¿Qué nos ofrece esa plataforma? ¿Con qué cuento de seguridad? Si me falla, ¿cómo lo soluciono? Y mi comodidad como profesional se va a proyectar en un mejor trabajo, ¿cierto? En una mejor seguridad, mejor trabajo. ¿Para quién? Para mi paciente. Por otro lado, vamos a tener en cuenta el descartable. Lo que yo debo tener siempre al lado de la cama del paciente para asegurarle toda la terapia. Tenemos ahí la bomba, el circuito, el oxigenador, los conectores, y esta mañana el doctor, el cirujano, ya nos nombró parte que es otro capítulo en ECMO, las cánulas. En cuanto a las cánulas, ya oímos todo lo que nos dijo el doctor. Entonces tenemos nuestro paciente canulado. ¿Cómo lo vamos a unir a esta terapia? ¿Cómo le vamos a poner el ECMO propiamente dicho? Siguiente. Entonces lo primero que nos encontramos es un circuito. Este dibujito, de verdad que estos son días y días de estudio. Y cuando yo, perfusionista, trato de purgar un equipo de estos, me encuentro con que no tengo reservorio. Una de las grandes diferencias del ECMO y la circulación extracorpórea. El reservorio venoso es el paciente, es la aurícula del paciente. Entonces, cuando yo voy a purgar, no sé cómo purgar. Entonces hice esto. Está mi paciente. Yo necesito drenarle la sangre venosa a ese paciente, la sangre que no está siendo oxigenada. ¿Por qué no se oxigena? O porque tiene el pulmón enfermo, o porque no hay bomba que impulse la sangre. Entonces yo necesito extraer esa sangre. ¿Y cómo hago la extracción? Cojo una tubería de PVC, que va a ser mi línea negativa, mi línea de extracción. Aquí en este punto vamos a encontrar las cánulas de extracción que nos nombró el doctor esta mañana, ¿cierto? Tengo que tener en cuenta que de aquí a la centrífuga, el cono, la bomba, ya ahorita la vamos a ver. Aquí en esta punta, la centrífuga tiene un ombligo y una patica. En el ombligo de la centrífuga voy a recibir negativa. ¿Por qué? Porque ese cono está hecho con fuerza centrífuga. Cuando yo prendo la máquina hace un vórtex. Ese vórtex va a aspirar la sangre. ¿De dónde? De donde le hayan colocado la cánula de extracción, la cánula venosa. Tengo que tener en cuenta que esto es negativo, porque cuando voy a necesitar la terapia renal, como ya vimos, tengo que tener aquí muy claro que yo no puedo enfrentar dos presiones negativas, porque negativo con negativo se pelean. Entonces, si él es aquí negativo, ¿qué le tengo que poner? La positiva de la prisma, la positiva del hemofiltro, de la terapia renal que yo vaya a necesitar. Entonces, tengo aquí un conector y dos conectores. Llego a mi cono y de aquí del cono esto va a girar con fuerza centrífuga y la energía que viene aquí, toda la presión negativa va a girar y se me va a volver positiva. Aquí en 2 centímetros en el cono voy a tener una menos negativa hasta de 600 y voy a entregar una positiva hasta de más 600. Esos son los rangos que genera el cono centrífugo. Y de aquí a la membrana voy a tener el circuito más positivo de todo el sistema y voy a colocarle otro conector. ¿Por qué? Estamos hablando de presiones en todo el sistema. Entonces voy teniendo en cuenta que mi plataforma, sea la que sea, debe tener un sistema para medir presiones. La presión negativa me va a ayudar a decir si la presión negativa yo entro con menos 60. Eso sería lo máximo. Y en la madrugada se me va a 120, me está mostrando que aquí donde la aurícula derecha tenía una PVC de 15, ya no hay 15. Debe estar en 3. Me está diciendo que este paciente necesita volumen. Y la positiva, después del 5º o 6º día, el paciente sangró.
Entonces, lo primero que me dicen a mí, quítele la heparina. Y aquí la presión positiva, yo hago positiva, mido acá y positiva, mido acá. Y el delta de presiones que lo tenía en 100, se me va subiendo a 150. Y amanece en 200. ¿Qué me está mostrando? Que dentro de la membrana hay una obstrucción. Y la obstrucción en ECMO se llama coágulo. ¿Por qué? Porque necesita anticoagulación. Pero si al paciente le hicieron la traqueostomía y empieza a sangrar, pues lo primero que le dicen a uno, suspéndale la heparina. Pero esto es un circuito trombogénico. Es un circuito que no tiene endotelio vascular. Es un circuito que está generando la posibilidad de hacer un trombo. Por eso necesita la heparina. Pero eso ya son metas y manejos de cada uno de los grupos. Yo les estoy contando por qué necesito medir esas presiones. Luego, aquí en el sistema arterial igual voy a tener otros 2 conectores y de aquí hasta aquí es la presión positiva del circuito. En cuanto al circuito, ustedes van a ver que la tubería viene estándar, pero yo le puedo decir al fabricante, no, por favor, quíteme esto, hagámoslo sencillo. Y me voy a lo que me recomienda la ELSO. La ELSO es como la mamá del ECMO, le dice a uno, vaya por acá, yo le sugiero esto. Y ellos nos sugieren que entre más corto es mejor, que si yo no necesito estos conectores, quítelos. Los conectores son fuente de depósito de fibrina. Donde hay fibrina se me empieza a formar un trombo. Y en el ECMO, las 2 grandes complicaciones que yo me voy a enfrentar son coágulos y burbujas. Entonces hay que cuidarnos de esas 2 pedacitos, coágulos y burbujas. Entonces, si yo no necesito sino uno, pues usted aquí en su grupo, pues le quita esto y le dice al fabricante, mi tubería, por favor, que venga sin esto. Y yo quiero que me hagan mi diseño, ¿cierto? Porque yo sé que a mí 1,80 no me alcanza. No me alcanza, ¿por qué? Porque ese paciente lo tengo que llevar a TAC. Ese paciente de pronto tiene que ir a hemodinamia y cuando yo movilizo el paciente necesito tubería. Necesito, cuando le van a hacer el TAC de tórax que le tienen que poner las manitos hacia arriba, no me da. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues alargarlo. Eso lo puedo yo manejar con el fabricante. Entre menos conectores, mejor. Pero ya oyeron esta mañana lo que podemos llegar a hacer. El venovenoso arterial, el venoarterial venoso, que era lo que nos explicaba el doctor. Entonces, si yo necesito ponerle una Y aquí, ya no va a ser un conector recto, va a ser una Y. Y la Y produce turbulencia. Entonces, cuando yo voy a hacer todas esas cambios de configuración del sistema, tengo que tener en cuenta que mis conectores, mis cánulas, la tubería en su totalidad deben tener un recubrimiento. Y todas las casas comerciales tienen su molécula. Son moléculas trabajadas y está colocada dentro del lumen de la tubería. Nosotros no lo vemos. En la fábrica lo que hacen es sumergir en unas grandes tinas con esa molécula. Y todas las moléculas, solamente hay una que tiene anticoagulante. El resto es evitando la agregación plaquetaria. Porque aparte de la activación de la cascada de la coagulación, tenemos nuestras plaquetas, que apenas salen del endotelio vascular, se activan y se adhieren a lo que van encontrando. Entonces, ese es el objetivo de tener un recubrimiento. Entonces, cuando ustedes ven aquí, cuando yo escojo mi sistema, que mi sistema venga con recubrimiento, todo, de fábrica, cono, membrana, conectores, cánulas y tuberías. Y lo otro es la seguridad. Hoy, por acreditación, por todas partes y por la seguridad de ofrecerle lo mejor a mis pacientes, la seguridad. Yo tengo que tener todos con los unchos que nos decían, los unchos bien apretados, bien seguros. Esto es un sistema de alta presión. Ustedes vieran la negativa que ejerce en un punto. Si yo pongo un conector con Luer, ese conector con Luer, ¿para qué será? Para poner una llave de 3 vías. Porque yo a veces necesito tomar gases premembrana y gases postmembrana. ¿Para qué? Para ver la eficacia y la eficiencia de mi membrana. Tengo que hacer el cálculo de la transferencia, porque el fabricante dice, sí, no, eso le transfiere 300, pero es un producto que dura 5 o 7 días.
Entonces, cada día, por rutina, hacemos gases arteriovenosos de la membrana para ir evaluando. Eso es el producto. Siguiente. Como les dije, los grandes enemigos de nosotros, los invitados que se caen porque caen, pero no los hemos invitado. No, mire, el coágulo. Siempre que acabamos el ECMO, hacemos la disección del circuito. Lo colamos, ponemos una compresa en la canequita y vemos en qué punto se hizo el coágulo y analizamos por qué. Fíjense, este coágulo no me obstruye el flujo, pero está. Y el coágulo es formador daña la sangre, produce lisis. Ahí es donde está el grave problema. Y lo que les decía, el circuito del ECMO debe tener en cuenta que la extensión es una línea arterial y una línea venosa por fuera del paciente. Entonces yo voy a tener que contemplar siempre mi terapia renal. No es que de rutina siempre termine en eso, pero los venovenosos, y ustedes saben que lo que queremos es tener un pulmón seco. Y empiezan a quedar 1000 positivos, 2000 positivos, y eso va corriendo con el tiempo, ¿no? Entonces cuando llegamos a 5000 positivos, bueno, pare a ver. O les ponemos un hemofiltro o le ponemos una terapia renal, depende de todos sus laboratorios. Siguiente. Ahora vamos a ver la membrana. Ya vimos el circuito. Nos queda por ver del descartable la membrana y el cono. Entonces, la membrana es el receptáculo donde vamos a oxigenar. ¿Cuál es la intención? Que suceda lo mismo que sucede en nuestro alveolo, que se oxigene esa sangre muy parecido, que se libere ese CO2 igualito de lo que pasa para que esta función sea fisiológica. Entonces, ella va a entrar con una presión. Ya les conté que el cono genera una presión hasta de 600. La sangre va a entrar con una presión y se va a poner en contacto con una superficie. Y es una de las cosas que vienen a decirle a uno, mire, esta membrana tiene 1,5. ¿1,5 de qué? 1,5. Si yo pudiera abrirla, eso está armada sobre un punto, ¿sí? Enrollada. Si yo la pudiera extender, me mide 1,40 m, esta. La de niños mide 0,70, muchísimo menos. Esta tiene salidas de 3/8, la de niños tiene salidas de 1/4. Nosotros en perfusión, pues todo lo hacemos a punta de las medidas de la tubería. Tenemos las recirculaciones, las llaves de 3 días, el punto por donde yo la voy a purgar. Y lo que les decía, ellas, todas las que hay en el mercado, vienen y le dicen a uno, mírenle la transferencia de oxígeno. Ella dura 5 días, ella es capaz de barrer el CO2 en 20 minutos. Ellos no saben que el CO2 no se puede barrer en 20 minutos, todo lo contrario. Si tengo un distrés respiratorio, un pulmonar, pues ese pulmonar me lo han entregado hasta en 70 de CO2. Ese 70 de CO2 lo voy a bajar por lo menos en 3 horas. Yo lo puedo barrer en 20 minutos, lógico, porque ella va a sacar el flujo de oxígeno de un blender, de un mezclador de gases que va a ir en nuestro carrito. Siguiente. ¿Cómo escoger la membrana? Porque yo debo tener claro qué es lo que le busco a la membrana, qué es, dónde la miro, cómo la evalúo. Tengo que tener en cuenta el flujo nominal. Entonces, como les digo, tiene un máximo de 1,4 y ya tiene un límite de flujo. Porque si yo le hago el cálculo al paciente que tengo que darle 6 litros, pues yo tengo que tener muy claro que la membrana tiene flujo nominal de 5 litros. Entonces no le puedo dar 6 litros, es el flujo máximo al que yo puedo poner una membrana. Ese flujo nominal a 5 litros, ¿cuánto me va a entregar de oxígeno? Entonces digamos que es un paciente más pequeño de 50 kilos, que yo le puedo poner 4 litros, pero a 4 litros, por favor, déjeme ver las tablas, ¿cuánto él le entrega? Y miramos entrega y transferencia, tanto de oxígeno como de CO2. Y así voy al final a seleccionar mi membrana adecuada. Tengo que tener en cuenta peso y talla del paciente. ¿Cuánto le voy a dar? ¿Qué peso cómo voy a manejar eso? Entonces les digo, la ELSO nos da unas tablas y nos dice, para paciente respiratorio le tiene que dar 70 por kilo.
si es cardíaco, dele 120. En el único caso donde vamos a dar 200 por kilo es en el paciente operado de Norwood, en el posoperatorio que sale a ECMO, por el tipo de corrección quirúrgica que se le hizo. Siguiente. Entonces, ¿qué le voy a evaluar? ¿De qué está hecha? Siempre para ECMO, polimetilpenteno. Esta mañana ya no lo nombraron. Antes eran de silicona. Y es muy diferente al que usamos en circulación extracorpórea, porque para circulación extracorpórea la duración son 7 horas. En cambio, para ECMO, por lo menos tiene que ser 5 días, como mínimo. Yo les digo, la de 5 días la uso más días. Uno le va haciendo pruebas. ¿Cómo falla la membrana? ¿Cómo se da uno cuenta la membrana? Antes de dejar de oxigenar, deja de barrer CO2. Entonces, las especialistas de ECMO, ellas ya saben, le estoy barriendo el CO2 y no me barre. Yo ya sé, no puedo dejar que eso sea un procedimiento de urgencia. Entonces, yo ya sé que esta tarde me preparo para hacer un cambio de membrana. Entonces, tengo que ver de qué está hecha. Ese polimetilpenteno hace que no es porosa. Esa es la gran diferencia con las membranas de ECMO y no permite que haya filtración de plasma. Porque hay personas que al no tener una membrana de polimetilpenteno ponen una extracorpórea y a las 5 horas empieza a pasar el plasma, exacto. Esas son cosas que uno tiene que tener claro y tiene que ir derechito a lo que tiene que seleccionar. Tiene que ver la transferencia, flujo máximo, el área de la membrana, la duración, el volumen estático y dinámico. Ese volumen estático se refiere a con cuánto yo purgo mi circuito. Entonces, claro, depende. Todas estas mangueras, les dije, un 80 por delante, un 80 por detrás. La membrana, el cono, estoy purgando con 800 centímetros de lactato, de plasmalay, de lo que ustedes necesiten. Pero yo tengo que decir, esa purga es un volumen, pero cuando yo pongo a girar el volumen, ese es el volumen dinámico. Entonces tengo que tener en cuenta que para dar 4 litros por minuto, yo tengo un volumen distinto. ¿Y ese volumen dónde tiene que estar? Entre la aurícula del paciente, porque en perfusión acuérdense que no tenemos reservorio, en ECMO tenemos paciente. Vemos la geometría de la membrana y vemos el diseño tiene que ser una herramienta con beneficio a lo que yo voy a hacer. El diseño de la tubería, como les dije, se puede cambiar y ese diseño tiene que ir favorable a sus pacientes, si son adultos, si son niños, si hacen traslados, si hacen transporte. Uno metido en la ambulancia necesita espacio y necesita tubería. Siguiente. Entonces vemos la siguiente, la geometría de la membrana. Esta geometría, esta es la disposición de la fibra dentro de la membrana de Sorin. Es la membrana que tenemos allí expuesta, es una membrana redonda. Esta es la de adulto, como les dije, es 1,4. Entonces, aquí adentro hay algo que no les he mencionado, se llama el intercambiador de calor. Esto está hecho en aluminio y está unido a otra máquina que va a mantener la temperatura del paciente. Es un paciente que se enfría. Ustedes vienen en Bogotá, los niños en la madrugada la temperatura les cae a 32 grados. De pronto aquí no, porque aquí está calientico, pero en Bogotá se enfrían. Entonces yo debo tener cómo calentar mi paciente. Entonces aquí va el intercambiador de calor. Y estoy viendo cómo entra la sangre y cómo sale. Entonces la sangre, miren el recorrido que hace. Yo creo que ustedes que usan las membranas, aquí en CardioVid, usan las membranas y ven una línea que es blanca, una que es más roja, una que es más blanca, una que es más roja. Es por esto. Y esto lo hace el fabricante para que haya más tiempo en contacto. Uno debe tener en contacto más tiempo la sangre con la membrana para que se cumpla la transferencia de oxígeno. Entonces yo voy a medir. Esta geometría me está determinando las presiones que yo voy a tener dentro de la membrana. Es distinto tener un líquido que ruede derecho, ¿cierto? Si mandamos aquí agua, el agua va a ir derecha y no va a tener ninguna obstrucción.
Pero al tener yo esto, va a haber una obstrucción. Cada punto va a ser una obstrucción y eso hace que el gradiente en este tipo de membrana sea por encima de 200. Eso es lo que nos hablan los libros, el shear stress. Dicen que esto origina hemólisis, que hay daño de la sangre. Yo la verdad considero que la hemólisis en este procedimiento es causada por otras cosas y no por la geometría de la membrana. Y lo otro que quiero que ustedes vean es que la sangre entra aquí atrás, ¿cierto? Y ella empieza a hacer, y va subiendo, y luego aquí hay un punto donde cae. Y va subiendo porque aquí el aire que hace, el aire sube. Entonces, si aquí lleva microburbujas, las microburbujas se van a quedar aquí. Y en este punto voy a tener una bolsa liberadora de burbujas, por si llega a entrar la burbuja. Muchas veces no es que se despurgue el sistema, sino que allá adentro en la aurícula hubo tanta negativa que la cánula, los orificios de la cánula se pegan al tejido y eso hace que entre aire al sistema. Bueno, siguiente. Y ahora nos queda el cono. El cono es el que nos va a dar el impulso, la fuerza centrífuga. Hay de muchas formas. Se usa en circulación extracorpórea, lógicamente. Llegó a Colombia la tecnología como por los años 90 y ella tiene una entrada. Miren, aquí entra la sangre que viene de mi paciente, la cánula colocada esta mañana nos dijeron en la unión cabo-atrial. Entonces viene, entra la chupa. Esto está haciendo una succión sobre el retorno venoso. Lo coloca en el cono y como aquí atrás tiene una superficie de imán, ella gira y yo mido esos giros en revoluciones por minuto, que es algo que tengo que tener muy en cuenta. Si esto es muy pequeño, pues tendrá que rodar muchísimo más. En cambio, si tiene una longitud adecuada, pues va a rotar muchísimas menos veces. Y entre menos rotación, menos hemólisis. Ella va a tener unas aspas. Esas aspas están impulsando la sangre hacia la periferia y cuando sale, aquí ya va a ir con una presión positiva. Esto es una imagen, cómo va la sangre, cómo llega aquí, cómo se calienta y va a girar y va cambiando la velocidad. Entonces, es energía cinética. Ella tiene un motor, en el motor y en el cono tiene imanes. Imán sobre imán produce movimiento. Es la responsable del impulso, es donde yo voy a cuadrar el gasto cardíaco o lo que estábamos hablando, si es un respiratorio y a mí me dice la ELSO a este paciente, dele 80 por kilo. Ese paciente pesa 60 kilos, 6 por 8, 48. Quiere decir que yo tengo que poner 4.8 en mi máquina. 4.8 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, que seguramente van a rodar más o menos en 2000 revoluciones por minuto. Fíjense la cantidad de revoluciones y la velocidad que esto conlleva, para que ustedes hagan un análisis. Es un flujo axial y tiene el sistema Vortex. Por eso, cuando yo tengo una llave de 3 vías en este circuito negativo y voy a tomar una muestra de sangre venosa o voy a conectar una terapia renal, tengo que tener mucho cuidado, porque el simple hecho de abrir la llave de 3 vías, colocarle la jeringa, uno siente cómo se le va. Entonces uno tiene que ponerla siempre jeringas de rosca, Luer, para asegurarme, porque si no, le mando burbuja inmediatamente al sistema. Bueno, siguiente. ¿Qué busco en un cono? Mírenlo, aquí está purgado el ombligo, aquí está el ombligo, esta es la presión negativa, ella gira, este es el motor drive, que es donde hay imán, el descartable también tiene imán, y lo entrego. Que las revoluciones por minuto sean las suficientes para darle lo que me está pidiendo el paciente, para cumplir la meta que tengo yo, un paciente en ECMO, porque ponerlo así, porque sí, entonces no se puede. Entonces, ese paciente necesita 2000 revoluciones, pero resulta que esta tiene el tope hasta 1800. Entonces, tengo que asegurarme
¿A cuánto gira máximo las revoluciones por minuto? La temperatura del motor drive. Esto es un aparato que va a girar 24/7 a 2000 revoluciones por minuto. Si esto no tiene un sistema de aireación y refrigeración, va a calentar la sangre, y la sangre expuesta a alta temperatura se daña. Entonces es otra cosa que yo tengo que vigilar cuando selecciono esto. Que sea fácil de manipular, fácil de purgar. Siguiente. Y ahora vamos a hablar de lo que es el carro, la plataforma, lo que vamos a tener aquí listo, aquí parqueado, es la capacidad instalada. Esto es lo que me determina a mí cuántos pacientes voy a tener y cuántas plataformas y qué plataformas. Es un carro, es dirigible, tiene un sistema de batería de 4 horas, me alcanza para ir a transporte, para ir a TAC, para ir a hemodinamia. Tiene sensores de flujo de 3/8 y de 1/4, como les digo, para adulto y para niño. Sus brazos son articulados, son realmente articulaciones que permiten cualquier posición. Esa posición tiene que jugar a mi favor, vuelvo y le repito. Si viene aire del paciente y el cono detecta aire, el cono se para y nunca va a ir aire a la membrana si yo la tengo por debajo. Entonces, esa articulación del motor drive permite que yo lo coloque a la altura que yo necesito con respecto al paciente. Bueno, si viene aire de allá, pues el aire no va a venir aquí abajo, el aire se va a quedar aquí. Eso lo tengo que poner a mi favor. Y que tenga los sistemas de presión. Es muy importante medir las presiones. Siguiente. Tenemos la pantalla en donde vamos a tener toda la información, la batería que tengo que me dura, tengo alarmas, tengo las formas de medir presiones, los cronómetros. Voy a medir el sensor de flujo y las presiones están monitorizadas aquí, tanto la 1 y la 2. Y tengo el handcraft, o sea, si algo falla, todo puede fallar en esta vida. Y si vemos desde perfusión, en perfusión todo tiene que tener una segunda vía. Yo puedo tener el mejor blender, el electrónico, el que quiera, que tengo detrás mío una bala de oxígeno, punto. Eso es lo más seguro. Pues aquí pasa lo mismo. Si algo falla, yo tengo mi manivela. Esa manivela la tengo que colocar yo en un sitio adecuado, que realmente la pueda ver. Ella tiene aquí un sistema LED que me deja ver cuántas revoluciones por minuto estoy dando. Pero si tengo mi paciente monitorizado, tenía 85 de saturación y yo estoy aquí como en paseo con 70, pues no, dele más. Usted tiene que cumplir el objetivo con esto, ¿cierto? Pues es la solución. ¿Sí? Entonces uno le da más. Gracias a Dios siempre está lista y nunca me la han pedido. Les cuento, nunca he tenido que dar. Siguiente. Bueno, en el panel de control vamos a encontrar la lectura de los litros por minuto que va a corresponder con la lectura de las revoluciones por minuto. Y uno tiene que arrancar su ECMO y con el cirujano ahí, todavía sin fijar las cánulas, hacer la prueba de máximo flujo. Entonces yo ya le hice los cálculos, sé mis cánulas, porque ahora voy a tener la restricción del French de las cánulas. Entonces pongo a 5 litros, yo le digo estoy probando, aunque vaya a dar 4, pero la pongo a flujo máximo a ver cómo me corresponde. Y en ese momento lo que me dé aquí 5 litros, aquí me va a marcar 2500 revoluciones y de ahí va a ser mi parámetro. Ese es el parámetro. En nuestro récord de horario de ECMO siempre estamos monitorizando tanto revoluciones como litros por minuto, porque en cualquier momento eso puede cambiar. Tiene un botón sin fin, tiene un botón de seguridad, porque no falta el que venga a decirnos, ay, venga, bajémosle. Eso tiene su seguro, o uno mismo pasa muy cerca y lo mueve. Tiene la conexión para calibrar todas las funciones. Siguiente. La siguiente. Y el sensor de flujo. Con el sensor de flujo es algo muy cómodo. Viene para las 2 tuberías, para niño y para adulto. El grueso de la pared es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es pared de 332, que eso también nos determina el sensor que vamos a usar. Y se coloca en cualquier tramo de la tubería. ¿Cuándo yo tengo que cambiar eso? Cuando voy a hacer el destete del ECMO cardíaco.
Entonces, en el ECMO cardíaco yo uso un puente, porque la centrífuga yo la puedo bajar, pero hay un punto que si la bajo tanto, hace un flujo retrógrado. Entonces, yo le pongo un puente. ¿Qué es un puente? Es unir la línea negativa con la línea positiva y desvío. Yo sigo bajando el flujo, pero desvío. Pero yo tengo que saber cuál es el flujo total y cuál es el flujo de entrega. Entonces, se lo puedo poner antes del puente y después del puente en cualquiera. No tengo que ponerle ninguna gel, no tengo que cortar tubería y se puede movilizar por cualquier parte. Siguiente. Este es el responsable de que leamos litros por minuto, ¿no? Es el que nos da la lectura del flujo. Bueno, las conclusiones. Tenemos que aprender a configurar nuestras máquinas. Nosotros tenemos que saber qué voy a hacer y así pedir la configuración de mi máquina. Siempre buscando una mejor oportunidad, siempre utilizando la tecnología, que hoy día uno se aterra, lo que tiene en sus manos y que de pronto uno no se entera. Tiene que buscar, tiene que indagar con todas las empresas para poder seleccionar lo que mejor me convenga. Primero mi paciente, ¿cierto? Pero nosotros no nos podemos tapar los ojos y cerrar la parte económica. No, pues qué dicha abrir todos los días uno de 50 millones, pero no, porque eso acaba un programa, eso no sirve así. Tenemos que ver la economía para la institución y que sea un buen equipo. Y esto, conociendo esto, nos da las herramientas para esto. Siguiente. ¿Sí? Ay, ¿la cambié yo? No. Siguiente. Este es nuestro paciente. Ustedes presentaron a Diego, es nuestro Diego. Un H1N1. Estuvo 45 días en ECMO. Ahí ustedes lo ven canulado. Nosotros no tenemos la cánula de doble lumen, por lo que acabamos de mencionar. Es una cánula costosa y no se pudo. Y tiene muchas cositas. Entonces está canulado yugular, femoral, lo pasamos a la silla, estubado, con nuestra plataforma full funcionando. Y es un paciente que ustedes lo pueden ver hoy, es un locutor de Winsport, Ricardo Soler. Es para nosotros nuestro paciente insignia, porque uno con ellos se vuelve como de la familia. Y lógicamente, gracias a mi equipo, que es la fuente de todo esto que le obliga a uno a estudiar, a hacer talleres. A ustedes muchísimas gracias a la clínica.